Bueno, lo primero es que soy papá de 3 hermosas criaturas. Tengo una hija mayor y 2 varones. Tengo un nieto y viene otro en camino. Y soy esposo de una mujer increíble que es mi complemento para vivir. Soy hermano, soy tío, soy hijo, soy un amante de la familia como tal y un amante de la vida. La línea de la medicina me viene de mi abuela. Desde niño disfruté mucho mis vacaciones con mi abuela. Era una mujer muy sabia, partera, vivía en el campo y siempre solía ayudar a las personas en el campo, a las mujeres que estaban a punto de tener sus bebés sin atención médica, y eso me inspiró mucho. Durante mi adolescencia, muy temprano, tuve un aumento de la sensibilidad hacia los problemas de las personas. Pude ingresar a la Cruz Roja costarricense como voluntario, me formé como paramédico, tuve un gran roce con las personas, con las dificultades, con las emergencias, huracanes, terremotos, y eso me fue formando. Gracias a esta actividad en la Cruz Roja tuve la opción de concursar por una beca para estudiar medicina. Salí de mi país, dejé mi familia, amigos, todo para formarme como médico, y fue encontrar el clic en el lugar exacto donde yo debería estar. Mi formación médica es muy humana, tuve grandes mentores y profesores y fui cada vez conectándome más con el verdadero sufrimiento de la persona, ir más allá de un diagnóstico, un tratamiento, ir poco a poco reconociendo los problemas de verdad de la población. La vida me fue llevando y cuando me gradué de médico me hice especialista en medicina familiar. Me tocó mi posgraduado en un campo con gente bellísima, muy humana, pero conocí también el dolor de la gente que tiene poca atención médica, pocos recursos. Me formó como un ser humano mejor. Y pues bueno, luego tenía que tomar una decisión y la vida me llevó a conocer el gran amor de mi vida, mi esposa, con la que tengo 2 hijos. Y entré en la carrera de neurología, obtuve mi plaza para hacer mi posgrado en neurología también. Y ahí empezó un camino más bello. En el decursar de la formación tuve la gran oportunidad de formarme con grandes profesionales en neurología y empezamos a trabajar en algunos campos diferentes. Hicimos muchas investigaciones sobre pacientes con trastornos de conciencia, estudios de neurofisiología un poco diferentes, muy más modernos, cosas nuevas que empezamos a conocer de los cerebros de estos pacientes que no estaban tan desconectados, como se decía en el medio, que podíamos darle oportunidades de rehabilitación, investigar sobre nuevos métodos de rehabilitación, y esa formación fue vital para mí. Ya como especialista, empezamos a investigar sobre los niños con trastornos de conciencia y llegamos al espectro autista. Esto fue un giro de 180 grados en mi vida, porque cada uno tiene las líneas de investigación y de trabajo que le gusta en medicina. En mi caso, la pediatría no era una de las líneas que más me gustaba, pero en el decursar del tiempo me enamoré de las líneas de trabajo de pacientes neurodiversos y empezamos a investigar. Parte de este trabajo ha sido utilizar nuestra formación científica y mi formación para encontrar las claves de cómo ayudar a la población, a sus familias. Y la primera pregunta es, ¿qué es el autismo? Y empezamos a encontrar una serie de definiciones, de grupos dando sus opiniones, donde se salía del contexto normal que tenemos en medicina, donde no encontrábamos una enfermedad. Encontrábamos una entidad con signos y síntomas que estaba abarcando una población muy grande. Nos alarmamos cuando empezamos a ver las estadísticas mundiales,
Nos llamaba la atención que cada vez teníamos más pacientes, pero a la vez teníamos profesionales mejor formados para el diagnóstico, que hacía un balance. Las causas eran múltiples y no se encontraban. Entonces, con este problema y haciendo uso del método científico, iniciamos los estudios clínicos, principalmente captando pacientes, conociéndolos, viendo las características y conociendo las conductas y rasgos de estas poblaciones neurodiversas. En el caso de pacientes dentro del espectro autista, realizamos investigaciones muy bonitas, muy importantes, con respecto a, en un inicio, a la resonancia magnética. Realizamos colaboraciones con profesionales de diferentes países para demostrar la forma de conectarse ese cerebro, cómo son las vías de conexión dentro de los hemisferios cerebrales, entre los hemisferios cerebrales, qué características tenían estos pacientes tan diversos que los podríamos unir en diferentes grupos y a la vez que hay individualidades muy importantes. Este conocimiento de la estructura cerebral de los pacientes dentro del espectro autista principalmente nos llevó al siguiente paso. Y el siguiente paso es empezar a estudiar cómo funciona en tiempo real ese cerebro. Realizamos protocolos de investigación donde demostramos cómo era la conectividad funcional de sus cerebros, qué características pueden tener, cómo funcionan y vamos al siguiente paso. El siguiente paso fue empezar a hacer intervenciones para poder ayudar a mejorar, a integrarlos a la sociedad, que es el fin mayor que podemos tener, y a la vez hacer una intervención temprana. Con base a esto, en un inicio empezamos a estudiar, porque aprendemos todos los días y nos relacionamos con profesionales de múltiples campos. Iniciamos a comprender el elemento maestro, la escuela, qué características tenía que llevar la escuela, qué características necesitan estos pacientes para mejorar. Estos niños son muy diversos, todos. Nunca he visto un paciente igual a otro en mi vida, en 20 años de práctica médica, y en este caso mucho más. Aprendimos mucho de la formación que debe tener un profesional en salud para ayudar a los pacientes dentro del espectro autista y empezamos a buscar terapias. Revisamos múltiples bibliografías, nos reunimos con profesionales para aprender de las diferentes terapias y empezaron otras preguntas. ¿Esta terapia funciona? ¿Esta terapia no funciona? ¿Cómo podemos probar que las diferentes terapias funcionaron? Dentro de nuestro trabajo de investigación hemos realizado estudios con la utilización de láser fríos o LLT, que es fototerapia transcraneal para mejorar la conducta y mejorar el lenguaje de estos pacientes. Hicimos seguimiento durante más de un año de estos pacientes y de pacientes que no recibían la terapia para mejorarlos. Hemos evaluado la utilización de estimulación eléctrica periférica, de la estimulación con sonido, de la utilización de terapia para mejorar los reflejos primitivos de estos pacientes, pero luego hubo una gran explosión. Cuando nos reuníamos más con pediatras y nos dimos cuenta que teníamos que regresar un poco al pensamiento básico de un médico. Y el pensamiento básico de un médico es reconocer que el ser humano es un ser biopsicosocial. Como ser biopsicosocial, tiene unas características biológicas específicas. Estos pacientes, muchos tenían alteraciones cromosómicas, o sea, trastornos genéticos. Algunos eran alérgicos a múltiples alimentos que recibían sus madres o con los que eran alimentados. Empezamos a reconocer la importancia y a darle mayor valor a la lactancia materna sobre las fórmulas de alimentación y le dimos un valor especial al valor de la nutrición, donde conocimos que teníamos que aprender más de los diagnósticos nutricionales, de los diagnósticos de las alergias de alimentación y de las intervenciones nutricionales. Además, empezamos a conocer mucho de la toxicidad
y nos llamó mucho la atención la relación entre los ambientes tóxicos, personas que viven cerca de refinerías, cerca de bahías contaminadas, con minerales, con metales, con gases. Las poblaciones que reciben agua contaminada también. Entonces cada vez se abría más el abanico de posibilidades de estudio que teníamos en estos pacientes. Aprendimos además que como ser social, la familia es vital en esto. Ningún niño va a mejorar, ningún paciente va a mejorar si no hay una funcionabilidad en su familia. Si su familia no está en la misma sintonía del grupo profesional que lo apoya, el paciente no avanza lo adecuado o no llega a avanzar. En este punto aprendimos que la familia debe ser parte de la terapia. No es el niño llevarlo a terapia, es que la familia tiene que apoyar, tiene que conocer, tiene que educarse, hay que educarla y hay que hacerla entender que tiene que estar dentro del proceso grande. Como ser psicológico no podemos desconectarnos de que la psiquis de estos niños es vital y que estos niños son niños. Van a una adolescencia, hacen crisis de adolescencia y necesitan de una tutoría para que puedan hacer ese caminar lo más apegado a la realidad y al final poderlos incorporar a la sociedad. La incorporación de estos pacientes a la sociedad es nuestro fin, es hacerlos saber de que son sumamente valiosos en nuestra sociedad, que tienen cabida, que tienen espacio y que podemos aprender de ellos muchísimo. A partir de estas experiencias de investigación, de intervención, de reconocer posibles terapias y qué especificidad llevaba cada terapia, porque en la atención de los pacientes neurodiversos no podemos tener recetas. Lo considero un error pensar que la misma terapia que le da a un niño puede utilizarse para otra, ni la dieta, ni los fármacos, ni la intervención que puede llevar de lenguaje es igual para un niño o para otro. Siendo un poco más extenso en esto, uno de los problemas es el bilingüismo. Tengo pacientes que yo prefiero que la intervención de terapia de lenguaje sea en el idioma donde le va mejor y no siempre es el paterno o el materno. Esta forma de pensar diferente, de analizar, de buscar respuestas, nos llevó a una idea. Y algunas veces en el universo todo llega a la posición adecuada, todos los astros se alinean, por eventos, por situaciones, porque sufrimos, porque buscamos ayuda, y se dio. Y así nace Developing Brains. Developing Brains es un proyecto de profesionales en salud con experiencia manejando pacientes neurodiversos, pero con una forma de pensar que nos caracteriza. Nuestros pacientes son individuales. Buscamos una intervención que tiene múltiples aristas para que el paciente en realidad y su familia logren obtener el mayor potencial. Buscamos obtener el mayor avance en los pacientes en cada esfera que lo necesite. De esta forma, en el año 2023, iniciamos ese sueño acá en la Florida con profesionales norteamericanos, profesionales latinoamericanos, todos certificados en Estados Unidos, pero a la vez estos profesionales los hemos ido moldeando con nuestra forma de pensar, con nuestra experiencia, con toda la información que hemos obtenido durante estos años en este caminar. Developing Brains no atiende solamente al paciente. Developing Brains se encarga, se interesa en la familia como tal, cómo es la salud de la madre, cómo es la salud del padre, de la abuelita, cómo funcionan como familia, cómo es este caminar de la familia en la sociedad para darle la mayor potencialidad al paciente,
Developing Brains utiliza mucho lo clásico de la medicina, que algunas veces se nos olvida. Al paciente hay que interrogarlo, a la familia hay que interrogarla, porque el interrogatorio nos da casi 70% de un diagnóstico. Al paciente hay que examinarlo y al paciente hay que estudiarlo de acuerdo a lo que necesite. Parte de esto son los estudios de electroencefalografía cuantitativa y cualitativa que realizamos. Nos apoyamos con imágenes de resonancia magnética, así tenemos la información del funcionamiento estructural y la parte funcional de este cerebro. Nos apoyamos con otros profesionales en el sentido de que si el paciente sospechamos o pensamos que es necesario realizar un estudio genético, lo realizamos con profesionales en la rama, con profesionales en pediatría, profesionales en nutrición, en inmunología, y hacemos una propuesta de intervención y rehabilitación de ese paciente. Nuestro objetivo es realizar neurorehabilitación, es hacer intervenciones personalizadas a nuestros pacientes para ofrecerles todo su potencial para que se integren, de nuevo lo repito, a la sociedad de la forma más adecuada. Este proyecto es un sueño y yo pienso que estamos por el camino adecuado. Estamos en un camino diferente, en un camino que nos lleva con los pies puestos en el piso, pero con una mirada hacia el cielo, hacia el universo de lo que podemos ser. No tenemos un techo. Me pueden preguntar, ¿qué aconseja a los padres? Yo a un padre le aconsejo lo primero, infórmese, estudie, busque fuentes de información serias, lea mucho sobre lo que sucede con su hijo, cómo usted puede ayudarlo. No solamente pagar una terapia, es cómo usted puede ayudarlo desde su hogar, 24 horas al día. Esto lo digo ¿por qué? Porque hay muchas fuentes de información poco serias para los padres que llevan al traste con la terapia de los niños, con intervenciones no adecuadas, con intervenciones tardías y con pérdida de tiempo y dinero a los padres. Por otro lado, yo le aconsejo a los padres que busquen profesionales altamente capacitados, que tengan experiencia y que tengan información. En este caso, pues tenemos un caminar bastante importante. Nosotros en Developing Brains hemos tenido una formación científica de peso, hemos obtenido diferentes premios por la investigación que realizamos como equipo. Tenemos alrededor de, en mi caso, ¿no?, más de 94 publicaciones en revistas de primer impacto sobre diferentes temas en neurología, y creo que eso le da un valor especial a la atención que recibe un paciente. Otro elemento que quiero hablar con los padres también es que de nada sirve una terapia en la mañana si el niño está solo en la tarde. El niño no puede estar solo en la tarde, no puede estar solo en la casa, no funciona así. Nosotros en nuestros programas de rehabilitación educamos al padre, educamos al personal que rodea al paciente para que reciba la atención que necesita. Nuestro pensamiento profesional se basa en la realidad del ser humano. El ser humano no es una entidad libre, no es un electrón, pertenece a una sociedad, pertenece a una familia. Somos parte de una nación y considero que el enfoque debe ser de la forma como lo hacemos. Developing Brains somos un centro de neurorehabilitación donde realizamos una evaluación individualizada de cada uno de nuestros pacientes. Realizamos evaluaciones clínicas, funcionales, neuropsicológicas. Le ofrecemos un paquete personalizado para que usted obtenga la mayor cantidad de su potencial, para que usted mejore día a día. Somos Developing Brains.